Más información, hay sesión en el Consejo Deliberante, se habían presentado dos proyectos, uno fue retirado y lo va a explicar el concejal, presidente de la bancada de Juntos, Pablo Lanic, que ya está en línea. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día y muchísimas gracias a ustedes como siempre por el espacio que nos dan. Pablo, bueno, se presentaron dos proyectos, uno fue retirado, contanos de qué se trata. Lo vamos a retirar en realidad, sí, tiene que ver, había una disposición de Aprevide, creo que ustedes seguramente le deben haber dado difusión, que había tomado la resolución de prohibir el ingreso de hinchadas visitantes en todas las ligas del interior de la provincia de Buenos Aires. Digamos, hay distintas realidades dentro de lo que son las ligas, no es lo mismo una liga de una ciudad, no sé, Bahía Blanca, ciudades grandes, importantes, a las ligas del interior real, ¿no? El interior del interior. Y de alguna manera, no solo económicamente, aunque sí, también tiene un peso importante, pero digo, también nace a la esencia del fútbol la presencia de las hinchadas visitantes. Había sido presentado un proyecto de Emiliano Balbini y de Valentín Miranda a nivel provincial pidiendo que se revisara esta medida y se reviera, porque bueno, a 500 kilómetros y en un escritorio se había tomado una decisión que por algunos hechos puntuales era como en nuestras épocas las amonestaciones colectivas, ¿no? Terminaban ligando todas las ligas, valga la redundancia. Bueno, afortunadamente esperamos hasta último momento para presentar el proyecto, que es el orden el día del cierre del orden del día fue el lunes por la tarde creo que fue que se conoció finalmente que por 90 días quedaba suspendida la medida, ojalá en 90 días se vuelva a ratificar lo último resuelto, pero bueno, por lo pronto nosotros vamos a retirar el proyecto y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Porque esto implica que el próximo fin de semana los visitantes podrán ir a la cancha, ¿no? Bien. El otro proyecto tiene que ver con este ataque sistemático al bolsillo, en este caso con el alumbrado público. Claro, bueno, a ver, voy a tratar de hacerlo lo más simple, porque los números siempre aburren y aunque cuando nos pegan en el bolsillo más que aburrir duelen, ¿no? Sí. Cuando nosotros analizamos la composición de cualquier tarifa de servicios, en la estructura de un recibo de la luz, por ejemplo, que es a lo que nos estamos refiriendo porque es el único ámbito en el que tenemos algún tipo de facultad y en algún ítem específicamente, como es el alumbrado público desde el Consejo Deliberante, pero en todos los servicios ocurre lo mismo. El recibo de la luz tiene un componente que es tarifario y un componente que es impositivo. Depende la distribuidora, depende el servicio, depende de lo que estemos hablando, es el peso que cada uno de estos dos componentes que hacen a la factura tiene. En el caso de Pehuajó y en el caso de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó estamos en un total del total que pagamos cada uno de los usuarios, el 34% de lo que pagamos no es tarifa, es impuesto. Aproximadamente un poco más del 34%. Si miramos, por ahí si alguno tiene un recibo en la mano lo puede ver, a la derecha del recibo está la columna del desglose, digamos, de lo que tiene que abonar el usuario. En ese desglose lo primero que aparece es la tarifa, que es la que está subsidiada, y aparece un monto que es la base imponible sobre la cual, ese monto es el monto de referencia, eso es la base imponible, digamos, sobre la cual se van calculando los distintos ítems del componente impositivo. Ese componente tarifario, ese monto que se paga en concepto de tarifa, es el que, a través de esta quita de subsidios, por supuesto, va a aumentar. Hoy por hoy hay que tener en cuenta que el atraso de tarifas es enorme. Cuando asumió esta gestión, la proporción entre tarifa y subsidio era 70-30, 70 tarifa, 30 subsidio. Hoy estamos en 30-70, 30 tarifa, 70 subsidio. Y hay que aclarar también, por si hiciera falta,
que lo que no pagamos en la factura de la luz no es gratis, lo pagamos por otro lado, claro. ¿No es cierto? Es decir, lo pagamos con inflación, lo pagamos con emisión, lo pagamos con falta de reservas, etcétera, 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 lo sabemos bien. Bueno, en la medida que aumente ese monto de referencia, esa base imponible, que es lo primero que figura en la columna de la derecha del recibo de la luz, sobre ese monto viene el Estado Nacional y, por supuesto, le aplica el 21% del IVA. Claro. Después viene la provincia de Buenos Aires y a través de distintas leyes le aplica a ese mismo monto el 16%. Hay que también recordar que en la gestión de Vidal fueron varias las leyes que se sacaron, digamos, pero así todo, hoy estamos en el 16%, que se calcula siempre sobre ese monto, y finalmente aparece el municipio con su tasa municipal en concepto de alumbrado público con el 15%, ¿no? Siempre sobre esa base imponible. Hoy en una factura, no sé, de 3.000 pesos, si tuviéramos que pagar el 100% del componente tarifario estaríamos en 9.000. Bueno, no sé a cuánto se va a ir porque la verdad es que tengo la sensación, seguramente estoy equivocado, pero que ni quienes la están aplicando entienden muy bien exactamente, o no lo han sabido explicar por lo menos, cómo va a ser la quita de subsidios. Esta segmentación es muy compleja y seguramente va a traer muchos problemas de implementación, pero lo cierto es que ese monto de referencia va a aumentar. ¿Cuánto? Después, el mes que viene hablamos, pero sí, va a aumentar. Con lo cual, aumentando la tarifa, que es algo que entendemos que tiene que pasar, hay un atraso tarifario, como te decía, todos los componentes impositivos del recibo de la luz, en este caso, se asocian y al aumento de tarifa lo que se agrega es un impuestazo, lisa y llanamente, ¿no? Porque no es lo mismo el 21% de 3.000 que el 21% de 4.000, o de 5.000 o de 6.000. Con lo cual, lo que nosotros desde el Consejo Deliberante, por eso te decía, tenemos margen de maniobra para actuar, es solamente en el componente municipal, que es la tasa de alumbrado público. Esa tasa de alumbrado público calculada porcentualmente, nosotros hace rato que venimos señalando que provoca, y hemos recibido muchos reclamos a lo largo del tiempo sobre las distorsiones que provoca. La diferencia entre tasa e impuesto es que la tasa es lo que se cobra como contraprestación de un servicio, ¿no? Cuando la tasa se aleja en su cálculo del costo aproximado o lo más real posible de la prestación de ese servicio, provoca distorsiones, ¿no? Comerciantes, por ejemplo, que en su planta baja tienen su comercio, o uno de cuyos insumos principales la energía eléctrica, porque tienen máquinas que funcionan a energía eléctrica y demás, están pagando 10 veces más, y tienen 10 metros de frente, suponete, están pagando 10 veces más por su negocio, por esa contraprestación que le brinda el municipio, que una vivienda de familia que está en el primer piso de esa misma construcción, que tiene también los 10 metros de frente y recibe el mismo servicio de iluminación, pero que por supuesto tiene un menor consumo porque es una casa de familia, ¿no es cierto? Esa es la distorsión, no tiene nada que ver con la prestación, o tiene poco que ver con la prestación de la contraprestación que brinda el municipio. Pero más allá de eso, tampoco queda claro todavía si los subsidios, porque primero sí, después no, primero se los sacaban a los clubes, ahora están diciendo que a los clubes se los dejan y a las ONG se los dejan, a los subsidios no se los van a retirar, tampoco se sabe, lo están pidiendo muchos municipios que les queden, no le saquen el subsidio tampoco a los municipios, pero más allá de esto, nosotros estamos proponiendo poner un tope, a lo único que podemos proponer poner un tope, que es el alumbrado público. No lo podemos hacer con el IVA, no lo podemos hacer como concejales, digo, ¿no? Claro. No lo podemos hacer con las leyes provinciales, pero el tope que estamos proponiendo es, en concreto, que como máximo el usuario pague, tenga el tope de lo que ha pagado ahora en agosto con el consumo del mes de julio. No importa
a cuánto se vaya la base imponible, que ese tope quede ya fijado. Y lo hacemos porque además, desde hace muchos años, varios años, el municipio ha comenzado con un recambio de luminarias por las de artefactos de tipo LED, algo que se está haciendo en todo el país, en todo el mundo diría, y esto tiene como beneficio, por supuesto, un menor consumo, entre un 70 y un 85% nominal de baja en el consumo entre un artefacto de los nuevos, de los tipo LED a los tradicionales, y además una duración, una vida útil que de mínima quintuplica la del artefacto tradicional. Esto implica un menor gasto por parte del municipio para brindar ese servicio, menor gasto por consumo, menor gasto por recambio de luminarias. Y nosotros entendemos que ese ahorro debe trasladarse al usuario, ¿no? Porque tiene que ver con el costo que el municipio tiene para la contraprestación de ese servicio. Y que esta es una coyuntura buena para poder hacer ese aporte, que podrá ser mínimo, pero tiene que ser un aporte por parte del municipio a los bolsillos de los usuarios de los pehuajenses. Ese es el proyecto de ordenanza que hemos presentado, pidiendo que se coloque ese tope. Seguramente te acordarás que en algún momento nosotros en la ordenanza impositiva, también cuando se hizo el revalúo fiscal en la provincia de Buenos Aires, tuvimos que colocar un tope porque las alícuotas se calculaban sobre la evaluación fiscal, y al modificarse la evaluación fiscal se dispararon todo lo que se cobraba teniendo como base imponible esa evaluación fiscal. Bueno, algo parecido va a pasar ahora, y vemos que no se habla demasiado del impuestazo, ¿no? Más allá de que por ahí haya un acuerdo en que hay un atraso tarifario que se hace insostenible, el problema es que nuestros recibos, cuando los pagamos, no pagamos todo luz, sino que pagamos luz más impuestos. Cuando pagamos gas, no pagamos solamente gas, sino pagamos gas más muchos impuestos, y etcétera, etcétera. Entonces, en este mundo en el que estamos viviendo también, y sin querer comparar, pero donde también, por ejemplo, por el tema de la guerra, hay países que están complicados en cuanto a sus servicios. Por ejemplo, Alemania, que recibía de Rusia su mayor cantidad de gas. El gas en Alemania tiene una carga impositiva del 19% del IVA, y esa alícuota a partir del mes de octubre de ahora, del 22 y hasta marzo del 24, esa alícuota se baja al 7%, para que el aumento en la tarifa sea compensado por una rebaja en el impuesto, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué es lo que, en el pago chico y de una manera mucho más humilde, por eso no estoy comparando, pero digo, hay que tomar unas medidas contracíclicas para que el recibo de la luz, que al vecino en definitiva no tiene por qué importarle cuánto es cada cosa, pero lo que sí le importa es el monto final que tiene que pagar, porque no viene troquelado, hay que pagar el total porque si no te cortan la luz. Claro. Que podamos hacer un mínimo aporte del Consejo Deliberante reitero, lo que podemos como concejales tener algún tipo de maniobra, ¿no? Pablo, aprovecho la oportunidad, por supuesto, para preguntarte, ha pasado de todo, a nivel, sobre todo nacional, y esto que mencionabas, y por eso hago referencia, toda la situación de la causa vialidad, como se la llama, ha tapado lo que ha sido un anuncio importante que tiene que ver con un recorte presupuestario en ámbitos sensibles como salud y educación, algo que en otros momentos realmente al menos se expresaba con mucha preocupación. ¿Cómo se ve y cómo se analiza desde el Consejo Deliberante, desde la política local, esta medida? Sí, el lunes se publicó la resolución administrativa, 128.000 pesos, 128.000 millones de pesos en lo que resta del ejercicio de recortes en áreas extremadamente sensibles. Esto que vos decías en cuanto a las reacciones, a veces sí y a veces no, a los ajustes buenos y a los ajustes malos, a esto se suma además el aumento de YPF de esta semana, ¿no?
Digo, tiene que ver también con que desnuda a veces qué intereses se están defendiendo, ¿no? Ha habido un recorte, por ejemplo, en educación, ha habido un importante recorte en obra pública, hay un importante recorte en el procrear, y la verdad es que ha quedado más que evidenciado qué intereses se están defendiendo desde algunos sectores, cuando se sobreactuaban en determinados momentos, y hoy hay un silencio que hace mucho ruido, ¿no? Y por otra parte, la cuestión judicial, lo que preocupa es que ya cuando se reiteran determinados comportamientos, uno ya puede hablar de un patrón de comportamiento político, ¿no? Y esto es muy normal escuchar cuando alguien levanta la voz a través de un medio, o públicamente lo hace, que digan, bueno, si tienen algo que denunciar, que vayan a la justicia y lo denuncien. Bueno, cuando alguien va a la justicia y lo denuncia, y empiezan a aparecer las consecuencias de esa denuncia, bueno, se habla de complot, de maniobras, de victimizaciones varias, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las características del Estado de Derecho, en el que gracias a Dios, con todos sus defectos, estamos viviendo en la Argentina, o elegimos vivir desde hace muchos años, y ojalá que para siempre, tiene que ver con que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos el conocimiento de entre qué parámetros debemos movernos, y debemos ser conscientes también de las consecuencias de si nos salimos de esos parámetros, y tenemos que afrontarlas, ¿no? Esto que siempre se dice, recién lo hablábamos acá en el bloque, uno puede hacer lo que uno quiere, lo que no puede es evitar las consecuencias de lo que uno hace. Entonces hay que dejar que trabaje la justicia. En el caso de la vicepresidenta ha habido solamente un pedido de un fiscal, ni siquiera está el fallo definitivo, después habrá instancias de apelación, tiene que estar asegurado el debido proceso, pero algo parecido ocurrió cuando días pasados conocimos el auto de procesamiento del intendente municipal y el secretario de Obras Públicas aquí en Pehuajó. Digamos, la reacción se ha convertido ya casi en un patrón en esto de que hay todo un complot universal que quirúrgicamente cae sobre determinados dirigentes, cuando en realidad es la justicia que está actuando con causas. Bueno, hoy tenemos, por así, un repudio por un hecho ocurrido con el intendente Seco en el año 2017, creo que fue. La justicia es lenta, pero en algún momento termina con su proceso, o empiezan a verse las consecuencias de las denuncias, y hay que dejarlas actuar, y hay un debido proceso que tiene que estar garantizado. Por eso el otro día, cuando hablábamos, decíamos, la presunción de inocencia está, tiene que terminar el proceso, tiene que tener todas las instancias de apelación posibles, pero bueno, lo que no se puede es esquivar las consecuencias de lo que se ha hecho o no se ha hecho, pero eso lo determinará la justicia. Cuando se propone un debate en el que la política quiere explicar lo jurídico, hay dos idiomas que uno no entiende al otro, o mejor dicho, uno pretende esconder al otro, ¿no? Acá estamos hablando de cuestiones judiciales y se las está tratando de explicar desde la cuestión política. Tal vez sea porque no hay demasiados argumentos judiciales con los cuales contestar, no lo sé. Eso lo determinará la justicia. ¿Hay algún punto en el que se trate alguna de estas situaciones del impuestazo o de la causa en la sesión de hoy? Mira, el orden del día de hoy, lo único, estoy yendo ya en 5 minutos a la orden deliberativa, pero bueno, lo que había es un repudio para esto que yo te decía, a ver si encuentro el punto. Proyecto de resolución repudiando la persecución política y judicial contra Mario Seco. Esta causa, no sé si recordarás, fue pública cuando irrumpió en una sesión en la legislatura provincial, creo que fue en el año 2017, que allí hubo una denuncia y, bueno, se está denunciando un complot,
este patrón del que te decía, que cada vez que hay que afrontar las consecuencias de los actos, parece que queremos cambiar las reglas del juego, ¿no? Cuando uno juega al fútbol sabe que si uno agarra la pelota con la mano dentro del área es penal, y esas son las reglas del juego y hay que afrontarlo, ¿no? Pablo, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Pablo Lanic, el presidente de la bancada de Juntos en el Consejo Deliberante, hablando de los proyectos presentados. Uno será retirado porque ya cambió la decisión de la prohibición del ingreso de público visitante en las canchas de fútbol de la liga, de las ligas del interior. Por otra parte, esto que tiene que ver con ponerle un tope al alumbrado público, teniendo en cuenta la quita de subsidios, que significará un incremento importante en los servicios, en este caso en el de energía eléctrica. Y finalmente, hablando de estas situaciones en las que, más allá de los discursos políticos, en democracia lo que hay que permitir es el trabajo de la justicia.